Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente para una nueva clase de análisis de viento para anuncios unipolares o bien espectaculares, ¿verdad? En este caso. Y en este ejemplo estamos desarrollando, como ustedes bien saben, estamos trabajando para un anuncio con dos tableros, algo que pues de alguna manera involucra los mismos mecanismos que se plantean en el sistema vientos, pero en este caso cuando se trata de doble tablero pues es más difícil procesarlo simplemente con nuestro sistema y realmente tenemos que recurrir a utilizar todo el mecanismo que nos describe el manual, y podemos irlo comparando sobre todo con el elemento principal, que es el espectacular mayor, ¿verdad? Hemos estado haciendo algunos cotejos con el espectacular mayor, pero a la vez también estamos referenciándonos al tablero menor, ¿no? Entonces, eso ha sido el desarrollo de este tema que hemos tenido. Ustedes pueden simplificarlo si se trata de uno solo, si se trata de dos tableros, podrán ustedes aplicar estos principios prácticamente, ¿no? Hemos también detectado en nuestro desarrollo de la hoja de cálculo, la cual debemos ir perfeccionando lógicamente y de ser posible automatizándola hasta cierta medida, porque pues es parte de un proceso que nos va a simplificar tareas posteriores. Ahorita por el momento en el proceso que vamos desarrollando pues vamos verificando qué elementos pudiéramos tener bien, qué elementos pudiéramos tener mal y hacer los ajustes pertinentes. Alguien me preguntaba, ¿la hoja está a la venta? Pues por el momento no, ¿verdad? Es un material didáctico actualmente para ustedes, lógicamente que ha sido la base de algunos cálculos que realizamos, pero pues para cada cálculo se hacen algunas comprobaciones manuales, ¿no? Y es importante en este caso, antes de tener una hoja a disposición, pues ver qué manera podemos solventar aquellos detalles que nuestra hoja original no tenía, automatizar algunas cosas, verificar que las fórmulas sean congruentes, que no nos haya fallado nada, etcétera, ¿verdad? Eso es parte importante en esta situación. Bueno, entonces dicho esto, vamos a darle continuación a esto, pero también me gustaría dar respuesta a una pregunta que me hicieron por ahí en el chat. En un momento determinado me mandaron un mensaje en el cual me preguntan qué pasa si yo tengo un periodo fundamental mayor, o si estimo un periodo fundamental mayor. Por ejemplo, como decíamos en un momento determinado, el manual dice que este tipo de análisis se utilice también para anuncios, ¿no? Eso lo pudimos leer en su momento en el manual. Vamos a ver. Aquí tenemos la clasificación de las estructuras según su respuesta a la acción de vientos, ¿no? Esta tabla 1.2 de nuestro manual, y entonces podemos notar que para nuestro caso estábamos en el tipo 2, ¿no? En esta clasificación tipo 2, ¿no? Y esto era así por lo que vamos a señalar ahorita. En este caso, no se puede marcar de la manera que yo quisiera, vamos a ver si sí. Dice acá, para torres de celosía aislada, chimeneas, estructuras de soporte de aerogeneradores, tanques elevados, antenas. Las antenas son también estructuras ligeras, bardas con altura mayor a los 250 metros, y los anuncios, construcciones que presentan una dimensión paralela a la dirección del viento menor, ¿verdad? Una pequeña dimensión paralela a la dirección del viento. Entonces nuestro anuncio cabe en esa categoría totalmente, y por ende pues es por lo cual lo estamos utilizando, este tipo de elementos, ¿no? Entonces
Por esa razón es que estamos ahí. Sin embargo, podemos notar lo siguiente también. Dice que para este tipo de estructuras, dice, en este tipo se incluyen edificios con relación de esbeltez mayor a 5, lo cual verificamos nosotros, nuestra relación de esbeltez si es mayor a 5, pero dice con periodo fundamental de primer modo de vibrar mayor que 1 segundo. Y en este caso es una parte que no estamos cumpliendo, ¿no? En ese sentido, y lo veíamos nosotros así, porque nuestra estructura, por más de 0.15 segundos, pareciera que no debiéramos aplicar esto. Sin embargo, aquí están algunos elementos que nos dicen que sí, como por ejemplo la relación de esbeltez, es una de las características que vemos que se cumple, y entonces además es un anuncio, entonces esto nos lleva a ese tipo de estructuras, ¿no? En este caso. Sin embargo, también esto ocurre porque tenemos poca masa, ¿sí? Recuérdense que la frecuencia, más bien el periodo es función del inverso de la frecuencia, y la frecuencia depende de la masa. Como tenemos una menor masa, debido a que es una estructura muy esbelta, entonces por lógica nuestro periodo va a ser pequeño, ¿no? Definitivamente escasamente supera a ese valor que nos está insistiendo el manual como una condición y que es inclusiva, y mayor que 5 la esbeltez y mayor de 1 el periodo. Debería decir O posiblemente, pero pues bueno, nosotros no vamos a juzgar esa parte del manual, solamente hacemos esa observación, que esa es la clasificación que por lógica nos compete. Además, hemos visto la gran coincidencia que existe entre nuestro análisis y el que marca, el que automáticamente hace el programa de vientos, del sistema viento, ¿no? Bueno, dicho esto, entonces vamos a tratar de responder una pregunta, una consulta que nos dijeron. ¿Qué pasa si yo decido manejar para hacer justo con ese sentido? No calculo el periodo fundamental, sé que es una estructura menor y le manejo 1 segundo. ¿Lo estoy sobrediseñando o estoy siendo muy holgado, ¿no? Menos holgado? Más bien estoy permitiendo una carga muy baja en estructura. Bueno, aquí me tomé la tarea de referenciar de alguna manera la fuerza que nos queda sobre el tablero principal en mi fórmula, de acuerdo a los cálculos que ya tenemos, y también el factor de ráfaga, de respuesta de ráfaga, ¿verdad? Aquí tenemos el factor de respuesta de ráfaga. ¿Qué pasa con 0.15 segundos? ¿Qué pasa si yo ahora le pongo 1 segundo para hacer coincidente? Digamos, ahora sí, le voy a poner 1 segundo para que cuadre con el manual. ¿Qué pasa? El factor de ráfaga, observen, es 3.16 y la carga sobre el tablero es de 1418 kilogramos, 1.4 toneladas. Y en este caso, al poner 1 segundo, le voy a poner 1.0. ¿Sí? Por la cuestión de la formulación como está realizada, ¿sí? 1.0 segundos, y en este caso ese famoso 3 del factor de ráfaga se fue a 6, prácticamente se fue al doble, y también la fuerza que está incidiendo en el tablero se fue también casi al doble, ¿verdad? Teníamos 1400, ahora tenemos 2800. Entonces estamos siendo conservadores. Pudiera ser sano manejar 1 segundo cuando nos dé 0.15 para encuadrarla sobre lo que dice el manual. De manera conservadora podríamos decir es aceptable, pero en cuestión de costos pudiera ser muy dañino, ¿verdad? Entonces ya es un criterio que tendrán que ustedes aplicar o consultarlo realmente
con los especialistas en este caso que diseñaron el manual. En mi caso estamos simplemente aplicando el proceso. No quiero meterme a ese tipo de análisis porque esto ya es otra materia, ¿no? En ese sentido. Estamos nada más juzgando nuestro cálculo y tomando algunas determinaciones en base a lo que estamos viendo. Entonces aquí voy a regresar el valor del punto 15 porque prácticamente es el que nosotros estamos trabajando. Ok, entonces estamos nosotros trabajando sobre este efecto de ráfaga, como habíamos dicho, e íbamos a calcular la siguiente parte, ¿no? En ese sentido, y esta parte tiene que ver con esto, a ver, tiene que ver con el valor de R, que es el de resonancia, el factor de respuesta de resonancia. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos con el valor de R. R es el factor de respuesta en resonancia. También es adimensional y nos transfieren a la ecuación 4.9. Vamos a ver que es una ecuación un poco más compleja porque va a ir requiriendo de más valores que la que tuvimos para la respuesta de fondo, ¿verdad? El factor de respuesta de fondo. En este caso es el de resonancia, y este factor precisamente está muy vinculado con ese periodo fundamental del cual estuvimos hablando hace unos minutos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ese 4.9, a la parte que va a la fórmula 4.7, 4.8, ya las habíamos visto, y aquí tenemos la 4.9. Vamos a encontrarnos con varias variables en este sentido, ¿verdad? En principio está la relación de amortiguamiento total adimensional en la dirección del viento y es calculada con la ecuación 4.13, lo vamos a ver ahorita. La densidad de potencia espectral del viento también es una función adimensional que está en el siguiente inciso 4.10, y las funciones de admitancia aerodinámica calculadas con las ecuaciones 4.11 y 4.12 respectivamente. Ok, vamos a calcular entonces este valor de SL. Este valor de SL, de alguna manera, pues vemos que la fórmula es un tanto compleja. La estoy colocando aquí a un lado para facilitarnos el poder estar relacionando los términos de esta formulación, y hay términos que no hemos calculado aún. Por ejemplo, este valor de N1 dice que es la frecuencia fundamental del modo de vibrar. A ver, voy a correr esta imagen hacia adentro para que podamos leerlo como dice nuestro manual. N1 es la frecuencia fundamental del modo de vibrar en flexión de la estructura en la dirección del viento. Nótense aquí, hay algo que de alguna manera se está haciendo evidente de nuestro modelo de cálculo. ¿Se recuerdan cuando nosotros calculamos la frecuencia fundamental? Incluimos inclusive la parte de rigidez al corte para poder estimarlo, pero cuando lo hicimos para varios niveles, en este sentido, cuando tenemos dos tableros como en el otro caso, nos dimos cuenta de que la rigidez por flexión era mucho mayor, más elevado que la rigidez por corte, y por lo tanto pudimos despreciarla en el análisis. Y en efecto, de alguna manera aquí nos confirma que ese proceso es correcto, porque nos dice que debemos buscar la frecuencia fundamental del modo de vibrar en flexión de la estructura en la dirección del viento. Esa frecuencia la vamos a hallar de la siguiente forma. Si se recuerdan, aquí voy a colocar esto por acá para que mantengamos esa relación que habíamos dicho, más o menos así, para que podamos estar viendo la fórmula. En este sentido, pues prácticamente es el valor de nuestro periodo, el inverso de nuestro periodo es la frecuencia, en este caso en Hertz, ¿no? Entonces simplemente aquí lo que estamos aplicando es
conseguirnos el valor de nuestro periodo, que es punto 15, y luego sacarle el inverso, 1 entre punto 15. Aquí está el punto 15 para que ustedes lo puedan ver. Este es nuestro periodo. Este valor lo está tomando prácticamente de aquí, de esta parte donde está el periodo fundamental, en la dirección principal, lógicamente, y ahora lo vamos a hacer inverso, ¿no? Y con eso ya tengo en este sentido mi frecuencia fundamental. Ese valor de N1 ya lo hemos resuelto en este caso. El valor de LZ ya lo teníamos acá, de 31.61, y el valor de la velocidad de diseño, la velocidad media de diseño, ya la teníamos calculada acá, que es 16.23. Entonces prácticamente ya hemos cubierto esa parte, ya hemos llegado a este nivel, y nos hace falta evaluar la parte inferior, pero nos damos cuenta también que esto es el mismo que está en el numerador. Ahora en el denominador lo tenemos los mismos elementos, por lo tanto ya tenemos todos los elementos que necesitamos, tanto la frecuencia fundamental, la velocidad media y la longitud de escala de turbulencia, que es el valor de L, ¿no? En este caso, entonces podemos calcularlo y nos da de punto 0.3. Entonces ya hemos cubierto estos dos elementos que están acá. Ahora vamos a calcular los otros elementos que nos pedían para llegar a ese valor de R, que es esto, ¿no? Vamos a correr nuevamente nuestro manual acá para que lo podamos leer completamente. Como dice, los valores de R de NH, de new H y de new B, ¿verdad? En este caso las funciones son funciones de admitancia aerodinámica. Consideran que las fluctuaciones de la velocidad no ocurren simultáneamente sobre las superficies del barlovento y sotavento, así como su correlación sobre estas áreas. La función de admitancia aerodinámica es adimensional para la forma modal fundamental y se calcula mediante esta fórmula. Entonces aquí vamos a sacar primero el R de new H, que en este caso primero hay que calcular ese famoso new H, y luego calcularemos el new B, ¿sí? que vienen siendo las frecuencias reducidas, ¿no? En este caso aquí tenemos cómo se calcula el new H y el new B, ¿no? Entonces estas son las formas que lo vamos a evaluar, y nos dicen H por N1S, ya lo tenemos el N1, y la velocidad media ya la tenemos, y por lo tanto todos los valores ya están. Vamos a aplicar el cálculo prácticamente para poder calcular el new H primero. Aquí vamos a regresar a nuestra fórmula. Voy a volver a correr esto para acá para que podamos visualizar ambos elementos, y nos damos cuenta de lo siguiente: 4.6, aquí tenemos ese famoso 4.6. El H lo tenemos acá, ¿sí? El N1 lo tenemos aquí, y lo dividimos entre la velocidad media. Entonces prácticamente ya hemos calculado ese valor de la frecuencia reducida, y nos podemos dirigir a calcular este valor, ¿no? Este valor. Y este valor lo calculamos así: 1 entre new H menos 1 que multiplica, que está dividido entre 2 por new H al cuadrado, es esto, y que multiplica a 1 menos, ¿sí?, el valor del neperiano, 2.71 y fracción, elevado a la menos 2 new H, prácticamente ese valor, y nos da 0.15. Bueno, ya tenemos evaluada esta primera parte, pero queremos ver si estamos procediendo bien. Vamos a irnos a nuestro cálculo preestablecido, y aquí lo vemos, ¿no? Primero que todo, el SL sí es 0.03, nos dio coincidentemente el mismo valor, 6.14 para el new H, perfecto, y el RH, que acabamos de calcular, es
0.15, perfecto. Entonces prácticamente hasta ahí llevamos bien nuestro cálculo. Vamos a continuar para dejar terminado este factor de respuesta por resonancia y continuamos, ¿verdad? Entonces en este caso vamos bien. Vamos a calcular ahora el nu B, este famoso nu B que vemos aquí, y para eso nos vamos a esta parte, ¿no? Es 4.6, dice, por B. Ahora multiplicamos B. Ese rato fue H, ahora B, ¿sí? Porque recuérdense que estos factores se están tomando en cuenta las turbulencias asociadas a las dos direcciones, ¿verdad? Del viento. Están tomando en cuenta esas turbulencias, por eso, y cómo le van a provocar cierta vibración y pueden hacerlo entrar en cierta resonancia. Eso es prácticamente lo que nos está comentando, ¿no? Entonces, bueno, para ello seguimos con esto, 4.6 dB, que en este caso por N1, que ya lo habíamos calculado aquí, entre la velocidad media, que es esto, ¿no? Prácticamente con eso ya tenemos calculado esto y nos dirigimos a calcular el nu B, que es una fórmula muy similar a la que ya habíamos resuelto para el nu H, nada más que ahora en función de nu B. Y prácticamente de esta manera, como ustedes lo pueden ver, de esta manera está con puro nu B, nu B, nu B, nu B. Estamos resolviendo esta misma expresión que ya habíamos calculado con antelación. Y por último, ya estamos en condición de calcular nuestro factor de resonancia, ¿verdad? En este caso. Vamos a regresar a la fórmula del factor de resonancia para que podamos ver que la estemos aplicando correctamente. Entonces, regresamos a nuestro manual. Aquí está. Factor de respuesta en resonancia. Es este R cuadrado que tenemos aquí, y aquí lo estamos viendo en esta fórmula. Vamos a posicionarnos para que podamos ver lo que se está aplicando y vamos a encontrar otro valor que no habíamos calculado, pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a deducir. Es una deducción que en un momento dado se tendría que evaluar tal vez por alguien especializado en ese ámbito, ¿no? Pero por el momento nosotros vamos a tomar un valor clave, ¿no? Bueno, entonces este dice que debe ser pi entre 4 por, en este caso, el amortiguamiento estructural, relación del amortiguamiento total, que es adimensional y está en la dirección del viento, calculado con una ecuación 413. Esa ecuación 413 la podemos ver más adelante, pero toma en cuenta el amortiguamiento de la estructura en sí, más el amortiguamiento por resonancia en ambas direcciones, ¿no? Prácticamente eso es lo que aduce este tipo de elemento, ¿no? Entonces, bueno, pero ahorita lo vamos a asumir como este valor .2045 y vamos a checar en este caso que estemos aplicando todo bien. Pi entre 4 veces este valor, que viene siendo el amortiguamiento, aquí lo vemos que la fórmula lo tiene, y luego ese valor, ya esta relación la multiplicamos por el SL y luego lo multiplicamos por el R nu H y el R nu B, ¿no? Que son estas dos funciones que ya habíamos calculado. Prácticamente de esa forma obtenemos este factor de respuesta por resonancia, que da .207. Vamos a compararlo con lo que genera nuestro sistema, nuestro programa en este sentido, y estos son los datos que hemos obtenido, ¿no? En este caso, .15, y aquí tenemos una variación. Ayer cambié este valor porque lo estaba formulando para que con el punto amarillo para decirle que ustedes lo tienen que modificar, y entonces en ese caso yo le cambié el valor a .045, que es el valor que les estaba yo dando, pero no es así, es .202, y aquí podemos cotejar los valores, ¿verdad? Tenemos 6.14 para nu H, .15 para RH,
9.45 para new B y punto 1 para RB, y para este sería punto 15. El valor que estaba incidiendo es este, y les iba a mostrar de dónde viene ese valor. Ese valor en este caso es este valor. A ver, vamos a... ya estamos por concluir. Lo que tenemos que ver, debido a ese detalle de que aquí era punto 202, primero tenemos que ver lo siguiente. Acá voy a meter este para que lo veamos. Dice: el amortiguamiento total también es función del tipo de cimentación, o sea que se involucran muchos elementos, sobre todo en estructuras como chimeneas y monopolos. Nosotros somos unipolares o monopolos, es el mismo concepto, torres de celosía, y para su determinación es necesario consultar a un experto. Lo que CFE nos recomienda es que consultemos a un experto. Sin embargo, el manual de alguna manera ya nos da un valor, porque pudimos corroborar que, el sistema de vientos nos da ya un valor preestablecido, el cual pudimos corroborar a través de que los resultados son congruentes con lo que nosotros calculamos, y es ese valor de .002, ¿verdad? Y ese valor de .002 lo obtenemos de acá, de hecho, valores representativos de la relación del amortiguamiento estructural, y es precisamente ese amortiguamiento estructural X que viene en nuestra fórmula la que está reflejada acá. Y la estructura que más se parece es esta estructura de soporte de aerogeneradores cilíndricas o prismáticas de acero, y el valor que da es .002. Este es el valor que de alguna manera el sistema también está asumiendo en esta situación, porque nosotros se lo sugerimos de entrada. ¿Dónde sugerimos ese valor? Perdón, me fui con el manual. Lo vamos a hacer hacia un lado, como lo veníamos trabajando. En este caso sí lo vamos a dejar así. Bueno, para que veamos dónde lo asumimos. No aparece acá, pero cuando estuvimos trabajando en nuestro sistema sí lo asumimos, nada más que no lo capturamos acá. Vamos al sistema, y aquí en este sistema, aquí lo asumimos, decremento logarítmico del amortiguamiento, y aquí asumimos el .002, ¿no? Entonces ese mismo valor es el que estamos manejando ahora acá, y que de alguna manera es congruente con el que refleja nuestro manual aquí, cilíndricas o prismáticas de acero. Entonces ese es lo que estamos concluyendo. Bueno, hasta aquí dejamos esto. Esta clase ha sido bastante pesada, tenía varios elementos la fórmula, unos errorcillos ahí de dedo por estamos probando nuestra hoja para varios valores, y de alguna manera dejé un valor anterior en mis revisiones y nos topamos con ese, ¿verdad? Pero el correcto es esto. La esencia ya está. Ya les había dicho que nuestro cálculo original sí lo mantiene, sí lo tiene, así lo tomamos. Además, eso está con base a esto. También ya lo ubicaron donde se encuentra. Entonces, esto no es más que una consecuencia prácticamente. Sin embargo, debemos recordar que aún así el manual recomienda consultarlo con un especialista de ser necesario para tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de estructuras, ¿no? Bueno, nos vemos en la siguiente. Ya estamos por finalizar, y en este caso sí nos hemos llevado prácticamente lo de 3-4 clases en tiempo, ¿verdad? Nos vemos. Recuérdense, me gusta, campanita y suscripción. Compártenlo.